como calor, me parece. ¿Será? ¿Por qué está haciendo así? Miren que echémosle la culpa al resucitado. Es el resucitado. El resucitado es el que produce calor. Diga, allá estoy sudando porque ¿saben? Se siente la presencia del resucitado, se siente la fuerza del resucitado. Lo que está muerto, ¿qué transmite? Frío. Lo que está muerto transmite algo muy helado. En cambio, lo que está vivo produce calor, el aliento de vida, que produce calor, lo que produce que hay vida, que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado. Esa es nuestra alegría, hermanos. Esa es nuestra alegría. Por eso es una noche santa, la noche más importante de todo el año, donde celebramos precisamente a Cristo resucitado. Y ahí está nuestra fe. Nuestra fe no está en supersticiones, nuestra fe no está en nada más, nuestra fe no está en hierbitas y no sé qué más. Nuestra fe está en Cristo resucitado. No creemos en la reencarnación, no creemos en nada de esas cosas. Creemos que si Cristo vive, nosotros vivimos. Como dice San Pablo, morimos para Cristo y vivimos para Cristo. Esa es la alegría, hermanos, que produce el resucitado. El calor, como dicen por ahí, el calor fiorado, ¿no? El calor que da Cristo. Hermanos, yo me pongo a pensar, qué interesante que el viernes celebramos la fiesta de la pasión. Y dice la palabra que al tercer día resucitó. O sea, pasamos del viernes a la resurrección. Pero ¿qué pasó en la mitad? ¿Qué pasó en ese sábado? Qué interesante cuando uno dice el silencio de Dios, ¿no? El silencio de Dios. Dios que estaba dormido, ¿no? ¿Se han escuchado las expresiones? A veces uno en la vida siente el silencio de Dios y uno dice, Señor, ¿por qué tanto silencio? Y miren, hermanos, que yo me pongo a preguntar, ¿por qué no se pasó de un viernes a directo a resucitar? ¿Por qué no fue de una? ¿Por qué no resucitó ahí mismo? ¿Por qué? Hermanos, está la muerte y la victoria. La muerte y la victoria. Pero la muerte tiene que llevar un proceso, ¿no? Para llegar a la victoria. Uno a veces quisiera las cosas ya, ahí mismo, ¿no? De una, que ya. Hoy nuestro Señor nos invita a que tiene que haber un día sábado. Que hay un día sábado. Que si hay una crisis, a veces uno quisiera salir ya inmediatamente de la crisis, ¿no? Que al otro día no existiera la crisis, que dentro de una hora ya no existiera el sufrimiento, que dentro de 2 horas ya no existiera el dolor. ¿Eso se puede? Que fuera una varita mágica que desapareciera hoy. Hoy el Señor nos invita que hay que vivir el sábado, que hay que vivir el sábado, que hay que vivir ese proceso, ¿no? Pasa como los niños, ¿no? Hay que vivir ese proceso. A veces ustedes ven un celular al niño a los 3 años, a los 4 años, mira, déjenlo vivir el proceso. No lo salte de una hasta allá. Déjenlo vivir el día sábado. Y entonces cuando experimentamos el día sábado, sabemos que va a haber un domingo de resurrección. Cuando experimentamos ese proceso, sabemos que también vamos a experimentar una victoria, ¿no? Miren que el credo dice algo muy interesante, que Jesús descendió a los infiernos. ¿Y descendió a los infiernos para qué? Para vencer, ¿no? Ha vencido el mal. O sea, a veces pensamos que Dios está en silencio, pero no estaba en silencio. Estaba abriéndonos las puertas del cielo. Estaba abriéndonos las puertas de la vida eterna. Por eso, hermanos, yo les digo, experimentamos las crisis y vamos a experimentar un proceso durante esa crisis, pero con la seguridad de que Dios nos lleva
a la victoria. Que así como Cristo vence, también estamos llamados ¿a qué? A vencer. Es que hoy, cuando celebramos la resurrección de Cristo, celebramos que Cristo ha vencido. Que Cristo ha vencido. Yo sé que en sus corazones, en su vida, han librado batallas que han vencido, ¿o no? Hay que salir vencedores. Y eso hoy nos enseña Cristo resucitado, a salir vencedores, a no quedarnos ahí, en el sepulcro, a no quedarnos en el sepulcro. A veces uno se queda metido en el sepulcro, ¿no? Y cuando uno se queda metido dentro del sepulcro, ¿qué pasa? Eso empieza a oler como a mal, ¿no? Eso empieza a oler como a malo, como le dijo Marta a Jesús, ¿no? Señor, pero ya está oliendo mal, ¿no? No desconfíe de Dios, no desconfiemos del Señor. Hay que salir del sepulcro, porque es que cuando nos quedamos, hermanos, metidos en la muerte, eso empieza a oler a mal. Por eso miren que en el Evangelio lo primero que le dicen es: no busquen a los vivos en medio de los muertos. No busquen a los vivos en medio de los muertos. A veces buscamos mucho los muertos, hermanos. A veces buscamos mucho las cosas muertas. Y cuando llevamos mucho lo muerto, sí, miren que esta resurrección me lleva a mí a hacer el mismo proceso, a no quedarme ahí. Entonces insistía muchas veces, a veces uno se queda ya como mucho en lo que ya dolió, ¿no? Como mucho en lo que ya causó sufrimiento, y muchos se quedan como que en la amargura, se queda como precisamente ahí en la tristeza. Oiga, ya salga de ahí. O sea, lo primero que nos invita el resucitado es: salga de ahí, salga de ese sepulcro maloliente, salga de ese sepulcro que produce podredumbre, salga de ahí. Triste, hermanos, cuando nos quedamos metidos adentro del sepulcro. Eso sí es triste. Hay que salir de ahí. Eso es lo primero que nos enseña el resucitado. ¿Por qué descubrieron que Cristo estaba vivo? Porque la tumba estaba vacía. Porque Cristo salió de ahí, de ese sepulcro. Entonces, la primera invitación, hermanos, de invitar al resucitado, ¿cuál es? Salir del sepulcro. Si no salgo del sepulcro, ¿cómo voy a vencer? Si no salgo del sepulcro, ¿cómo voy a llegar a la victoria? Pues es imposible. O sea, para vencer hay que salir del sepulcro. Cristo ha vencido la muerte. La vida está por encima de la muerte. Cristo, como decíamos en el pregón pascual, ha disipado las tinieblas. La luz está por encima de las tinieblas, ha vencido las tinieblas, y eso solamente se logra, hermanos, saliendo del sepulcro. Saliendo del sepulcro. Miremos, hermanos, cuáles son nuestros sepulcros, dónde estamos metidos. ¿Por qué seguimos buscando y quedándonos en lo que ya está muerto, en lo que ya murió? No, salgamos de ahí, pasemos precisamente a la vida. Si eso empieza a oler mal. Usted, cuando se acerca a una persona que está sumergida en la amargura, en la tristeza, uno se da cuenta, ¿no? Y ya, salga de ahí, ¿no? Salga de ahí. Y entonces, hoy, hermanos, al celebrar a Cristo resucitado, se nos invita también ¿a qué? A la alegría, a la felicidad, que Cristo vive en cada uno de nosotros. Lo primero precisamente que experimentaron estas mujeres, ¿qué fue? La alegría. La alegría de que Cristo sale vencedor sobre la vida, está por encima. La alegría de sentirse que Cristo ha vencido inclusive la traición para llamarnos a la felicidad. La alegría que Cristo ha vencido la tristeza para que la alegría esté precisamente por encima.
La alegría de verse amado precisamente en Dios, en el Señor, en Cristo Jesús. Miren que cuando las mujeres vieron el sepulcro vacío, se llenaron de alegría. Y el ángel las manda a una misión en el Evangelio. ¿A qué misión las manda el Señor? Vayan a donde, a Galilea, que ya se encontrarán con quién. Vayan a Galilea y ya se encontrarán con Jesús. Hermanos, miren que la alegría primero por donde se nos mete. Cuando uno ve a un ser querido que no ve hace mucho tiempo, ¿qué le produce en usted? Cuando uno como madre o como padre ve a ese hijo que no ve hace mucho tiempo, ¿qué le produce en usted? Cuando usted lo ve llegando y lo ve a una cuadra, ¿qué le produce en usted? Y le produce alegría con solo qué? Con solo ver. Él dice, vayan a Galilea, allí lo verán. Vayan a Galilea. A ver, o sea, qué interesante. Cómo con solo ver ya uno se puede llenar de alegría. Y eso es precisamente lo que produce el encuentro con el Señor. De solo ver ya produce a nosotros esa alegría del corazón. Cuando un niño está en el colegio y ve a su mamita que llega a recogerlo, con solo verla sale a su encuentro lleno de felicidad. Cuando la mamita o el niño se pierde, la mamita o el papá lo encuentran, ¿qué ocurre? Con solo verlo se llena de felicidad. O sea, qué interesante que el Evangelio nos lleva a que lo que causa la felicidad es con solo ver. O sea, con solo ver, usted no tiene que decir una palabra, nada. Con solo ver, eso ya me produce felicidad. Eso ya me produce felicidad. Y por eso los mandan a Galilea. Vayan a Galilea. Hermanos, ¿cuál es nuestra Galilea? Vayan a Galilea. Es la primera misión. Allá encontrarán lo que produce felicidad, lo que produce alegría. O sea, hay que ir a dónde? A Galilea. O sea, vayan y compren un pasaje en avión y vayan a la Tierra Santa. ¿No? ¿Cuál es nuestra Galilea, hermanos? Ojalá siempre tengamos en cuenta cuál es esa alegría en mí, a dónde tengo que ir para encontrar esa felicidad, a dónde tengo que ir para cambiar esa tristeza en alegría, a dónde, hermanos, para recuperar la felicidad, a dónde hay que ir para volver a encontrar esa alegría, esa felicidad que a veces perdemos, ¿no? A dónde hay que ir para encontrar esa alegría que usted le producía a ese niño cuando los abrazaba en los brazos y decía, este es mi hijo, esta es mi felicidad. Hay que volver a esa alegría. A dónde hay que ir cuando ustedes se conocieron con sus parejas y todo era felicidad, ¿no? Y todo eran palabras bonitas y todo era alegría, pero ahora son insultos y son groserías. ¿A dónde hay que ir para recuperar precisamente esa felicidad? ¿A dónde hay que ir donde uno antes hacía todo con ánimo, todo con felicidad, pero ahora uno lo hace todo con desánimo, todo con cansancio, todo con fatiga? A uno de sacerdote le dicen
Cuídese de las tentaciones, cuídese de las mujeres, cuídese del trago. Y yo digo, esa no es la tentación mayor. Si eso fuera la tentación mayor, pues, ¿sabe cuál es la tentación mayor para uno? No solamente para uno, sino para todos. El desánimo. Esa es la tentación más tremenda que existe. La rutina. Usted cuando se desanima, le pierde sentido absolutamente a todo. Para cuando usted se le convierte en rutina a todo, graves. O sea, hay que volver a esa Galilea. Vayan otra vez a la Galilea. Vayan otra vez precisamente donde había ese ánimo, donde había esa felicidad. Vayan otra vez ahí. ¿Por qué nos vamos endureciendo el corazón? Vuelva otra vez a ese primer amor, vuelva otra vez a esa Galilea. ¿Cuál es nuestra primera Galilea, hermanos? ¿Por qué perdemos el ánimo? ¿Por qué perdemos la felicidad? ¿Por qué perdemos precisamente esas cosas primeras, no? Cuando usted dice, oiga, pero este no era así, esta no era así, ¿saben por qué? Precisamente por eso. Porque perdió el ánimo. Esa es la tentación más grande. Para mí esa es la tentación más grande. Perder el ánimo. Perder el sentido. Cuando ya todo es cansancio, cuando ya todo es fatiga, uno vuelve al sepulcro. Y entonces a veces uno en vez de volver a la Galilea, vuelve a ¿dónde? Al sepulcro. Venga al sepulcro y que le quiten y que le empujen la piedra. Que nadie sepa de mí. Que absolutamente nadie sepa de mí. Cuando los muchachos de los padres cerraban su pieza, venga, no cierro la puerta y que nadie sepa de mí, ¿no? Y solamente salgo por ahí de una vez en cuando, pero que nadie sepa de mí. Tremendo eso, ¿no? Terrible. Hermanos, hoy Cristo resucitado nos invita a salir del sepulcro. Nos invita a salir del sepulcro. Esa es la invitación. O sea, el proceso de Cristo resucitado es ese. Salir vencedores, salir triunfantes de la batalla que estemos pasando, de la batalla que usted esté pasando. Cristo no se dejó derrotar por la muerte. Lo que pensaba el mundo que no tenía solución, Cristo le dio solución. Imagínense, la muerte. ¿Alguien pensaba que había solución para la muerte? Y si Cristo le halló solución a la muerte saliendo del sepulcro, ¿por qué a veces uno no le da solución también? ¿Por qué no sale vencedor también de esas situaciones? Hay que salir vencedores. Cuando veamos a Cristo entrando, ¿por qué la procesión de Cristo entrando? ¿Por qué el gloria? ¿Qué significa el manto de gloria? Vencimiento, vencedor, gloria, venció, triunfó, salió de ahí. Eso es imitar a Cristo resucitado, hermanos. Si yo me quedo sumergido en un sepulcro, yo no estoy imitando a Cristo resucitado. Si yo no estoy sumergido en la crisis, no estoy sumergido, no estoy imitando a Cristo resucitado. Si yo me quedo sumergido en el sepulcro del dolor, del odio, no estoy imitando a Cristo resucitado. Hay que vencer. Necesitamos ese día sábado para vencer. Dios no está en silencio. Dios sigue luchando por nosotros. Dios sigue batallando por nosotros, hermanos. Pero hay que vencer. Salir del sepulcro para ir a la Galilea. Salir del sepulcro para encontrarme con lo que de verdad produce alegría, con lo que de verdad produce felicidad. Eso es imitar a Cristo resucitado. Si yo no hago eso, hermanos, por más que nos reunamos aquí 5 horas, por más que yo, pues no estoy imitando a Cristo resucitado. Dios sabe que podemos salir vencedores. Yo digo, es que a mí me causa interés, ¿no? O sea, la muerte tuvo solución. A veces uno dice, es que nada tiene solución, todo tiene solución menos
esta noche santa lo hemos experimentado, tuvo solución, con Cristo resucitado. Entonces, si la muerte tuvo solución, mucho más esa batalla que está causando como mal olor, ¿no? Mucho más ese problema que él está causando como mal olor, ¿no? Mucho más esa situación difícil que ya le está causando como mal olor, ¿no? Y ya le está causando, mira, no busquemos a los vivos entre los muertos, ya, solamente lo que ya murió. Ese es seguir a Cristo resucitado, hermanos. Salir del sepulcro, salir vencedores e ir a la Galilea. Ir a la Galilea. Vayamos allá, hermanos, a la Galilea. A la Galilea. Y vuelvo al mismo ejemplo. Uno se pone a pensar, y hay gente que lo dice. Antes todo bonito, todo palabras hermosas, pero ahora solo gritos e insultos. ¿Por qué? Porque estuvo en la Galilea y no se quedó allá, sino que volvió al sepulcro. Antes era contento, era feliz, tiene una familia, tiene unos hijos, tiene motivos para ser felices, pero no es feliz, sino que vuelve al sepulcro. O sea, hermanos, el proceso de salir del sepulcro y de la Galilea no al revés, no volver al sepulcro. Y muchos hacemos eso. Volvemos al sepulcro. Volvemos al sepulcro. Eso sí es fuerte. Lo que digo, todo a veces por el desánimo. Por el desánimo. Miren que, y vuelvo a lo mismo, hermanos. Cuando tengamos el desánimo, acuérdese de este día. Cuando esté en esta situación, acuérdese de este día. Que si Cristo hizo la muerte, usted puede vencer lo que sea.